cuando estén comiendo todo lo que se come por allá arriba, para no estar utilizando el templo para comer, ¿vale? Y la otra parte que se ve ahí un señor medio albañil, tipo canarión, este hombre, ese dibujito nos está diciendo algo también. Yo le animo que después de la reunión lea lo que dice ahí. Estamos tratando de darle un empujón final al templo en el sentido de arreglar lo que falta allá. Y ese cartel hemos puesto unos recuadros para aquellos que voluntariamente, recuerden que las cosas del Señor son voluntarias, nadie debe hacer nada por obligación, ni siquiera la ofrenda, que dice la Biblia que cada uno dé como propuso en su corazón, con alegría, ¿verdad? No por necesidad ni por obligación, sino voluntariamente. Voluntariamente, cada uno que quiera contribuir en ese sentido para ayudar a terminar lo que nos falta en el templo, que es otro cuarto, algunas puertas, pintar el local y una serie de cosas más. Si quieres contribuir, puedes decirle a la hermana Paola que ponga tu nombre en cada cuadrito. Cada cuadrito representa 10 euros, ¿vale? El que pueda y quiera, porque no es obligado y quiere colaborar de una manera voluntaria, pues en aquel cuadrito pues, le dice a la hermana Paola que le ponga su nombre y cada cuadro vale 10 euros, ¿vale? Si usted no puede, ore al Señor que Dios suplirá, ¿vale? Nadie se sienta mal ni discriminado porque todo esto es para la obra del Señor, que es lo importante. Y que el Señor pues, nos dé la oportunidad de preparar este lugar en mejores condiciones para sacar el mayor rendimiento. Amén. Para la obra del Señor, es lo importante. Gálatas capítulo número 1, dejen su Biblia abierta ahí. Y pongan atención ahora que luego vamos a leer unos versículos. He titulado esta reflexión de esta manera: no seas insensato, ¿vale? No seas insensato. ¿Cuántas personas conocemos que después de entregar su vida al Señor y caminar por algún tiempo dejan el camino de la fe o lo abandonan? Estoy convencido que más de uno de nosotros conoce no una sino a varias personas que han conocido al Señor, pero que por alguna razón o algunas circunstancias dejaron de seguir caminando. Y luego nos preguntamos, bueno, pero ¿qué fue lo que les pasó? ¿Por qué se detuvieron? ¿O qué fue lo que les sedujo por alguna manera para que dejaran de seguir al Señor? ¿Saben? Utilizando un término que el mismo apóstol Pablo utiliza en sus escritos, esas personas a veces, o algunos de nuestros hermanos, abandonan el camino de la fe como si hubiese algo que les hubiera cautivado, algo que les hubiese fascinado, dice el apóstol Pablo, y ahora leeremos acerca de eso. La palabra fascinar o cautivar, dice el diccionario español que es algo que te atrae de una manera irresistible, atrae tu atención, atrae tu simpatía por algo que te resulta muy atractivo. Hemos oído en varias ocasiones, ¿no?, que fulanito estaba cautivo o se quedó cautivado por la belleza de Menganito, alguna atracción irresistible, ¿verdad?, que le hace ir tras esa persona. A veces en las iglesias el apóstol Pablo tuvo que vivir una situación donde él dijo qué fue lo que le cautivó, qué fue lo que le fascinó a algunos creyentes para apartarse del camino del Señor. El apóstol Pablo, como digo, enfrentó una situación de esta, más concretamente en una región que se llamaba Galacia, no Galicia, Galacia. Había varias iglesias ahí. Si leemos en el capítulo 1, vaya al libro de Gálatas, versículo número 2, porque a veces pensamos que sí, la iglesia que está en Galacia no eran una sino varias. Dice el versículo 2: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Vale? El apóstol Pablo enfrenta una situación en estas iglesias y él se escribe esta carta a varias de esas iglesias de esa zona porque se había originado una serie de problemas dentro de las congregaciones. Una serie de problemas que había provocado que muchos se apartaran del camino, se alejaran de la fe. ¿Cuál era el problema? Se había introducido una serie de diferentes personas con enseñanzas, escúcheme bien, que nada tenía que ver con el Evangelio de Jesucristo. Personas que habían llegado a la congregación, no a una sola, sino a varias de ellas, y empezaron a enseñar una serie de cosas
que iban en contra del evangelio que Pablo había predicado en ese lugar. Estas enseñanzas, dice Pablo, que estaban tergiversando el evangelio. La palabra tergiversar viene de pervertir, o estaba pervirtiendo el evangelio. Mire lo que dice el versículo número 7 del capítulo número 1. Dice Pablo, primero leemos el 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice Pablo. No que haya otro, sino que hay alguno que os perturba y quiere que pervertir el evangelio de Jesucristo. A través de esas enseñanzas que esas personas habían filtrado en la iglesia, trataban de pervertir el evangelio de Jesucristo, de tergiversar, de trastornar el mensaje del evangelio de Jesucristo. ¿De qué manera lo hacían? Miren esta serie de personas, y usted puede leer este libro que tiene 6 capítulos en su casa tranquilamente. Esta serie de personas judaizantes de la religión judía estaban tratando de implantar ritos, ceremonias dentro de las iglesias, ceremonias y ritos que ya nada tenían que ver con el evangelio. Y lo que trataban de hacer, o de alguna manera se estaba produciendo, es que le quitaban, le restaba valor al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña que somos salvos por fe. ¿Sí o no, hermano? Somos salvos por creer en Jesucristo. Pero en estas iglesias en concreto se habían producido una serie de personas que decían que para ser salvo no era suficiente creer en Cristo, sino que había que hacer determinadas cosas. Si eso es así, el sacrificio de Cristo no era suficiente. Y eso era una mentira, eso era una herejía, eso era una enseñanza que estaba pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. Amén, hermano. Eso es lo que Pablo está tratando de corregir en esta iglesia a través de esta introducción de ceremonias de carácter religioso. A través de estos rituales y ceremonias estaban haciendo vano el sacrificio de Jesucristo. Y esto no puede ser. A lo mejor usted dirá, bueno, pero yo no lo veo tan importante. Sí es importante, al punto que Pablo dice que están pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo creen ustedes que actuaría Pablo? ¿Pablo actuaría como si nada? ¿Le daría importancia o no le daría importancia a este problema que estaba surgiendo dentro de la iglesia? Pablo le dio no importancia, le dio mucha importancia. Dice la palabra. ¿Sabes qué? Él arremetió contra estas personas, contra estas enseñanzas. Y él, ¿sabe qué? Utilizó palabras muy duras. Versículo 8 y versículo 9 del capítulo 1 dice de esta manera: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿será qué? Muy bien. ¿Saben lo que es esa manera? Maldito. Verso 9. Como antes hemos dicho, no solamente bastó una vez, sino que el apóstol Pablo quería resaltar la gravedad y la seriedad de este asunto. Y no solamente lo dice una vez, sino que vuelve a repetir en el versículo 9. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Dice aquí las palabras. ¿Saben? La palabra anatema significa maldito. Algunas versiones de la Biblia dice que caiga bajo maldición. Si alguna persona, hombre o mujer, no importa, viene y se introduce en la iglesia enseñando una palabra contraria a lo que Dios ha revelado y lo que es palabra inspirada por Dios, Pablo decía, Pablo fue directamente hacia ellos: esa persona cae bajo maldición, dice la palabra. ¿Es posible, hermano? Es posible que a usted le parezca demasiado difícil. Trate de imaginar por un momento cuando esta carta fue leída en las diferentes iglesias de Galacia. 4 o 5 iglesias estuvieran. El apóstol envía esta carta y es leída en la congregación. Estoy convencido, porque pasa en todos lados, estoy convencido de que más de una persona diría: me parece que Pablo está haciendo demasiado loco. Me parece que Pablo se está equivocando.
de enseñanzas que se filtran dentro de las iglesias, donde están de alguna manera desviando la atención, y escúcheme, desviando la atención del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para ponerlo en cosas que realmente no son importantes. Pareciera que la mayor parte de la enseñanza hoy día en gran parte de las iglesias se centran en cómo tú puedes ser rico o rica. La mayor parte de las enseñanzas parece que van encaminadas, hermanos, en que el hombre por sí mismo, eso se llama humanismo, el hombre por sí mismo puede resolver todos los conflictos de su vida, y eso no es así. Porque si no, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió en la cruz del Calvario? Pero gran parte de las enseñanzas, desgraciadamente, en muchas iglesias están centrándose en cosas que no son del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ponemos especial atención a las manifestaciones espirituales. Yo no digo que Dios no pueda manifestarse de una manera poderosa en la iglesia, claro que sí. Él lo hace y como Él quiere y de la manera que Él quiere, hermano. Pero ese no es el centro del Evangelio. Eso no es lo más importante del Evangelio de Jesucristo. Lo importante, y grábatelo en la mente, y grábatelo en el corazón, es que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Lo importante del Evangelio es que Él derramó su sangre para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Amén, hermano. Ese es el eje, esa es la base, ese es lo básico del Evangelio de Jesucristo. Esos son los pilares, que Él murió crucificado en la cruz del Calvario, que lo enterraron y allí al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Hermano, ese es el eje del Evangelio. No las manifestaciones espirituales, no el dinero, no cómo hacerme rico con 5 pasos. En el Evangelio de Jesucristo aparecen personas con apariencia de piedad. El mismo apóstol Pablo habla en diferentes de sus cartas de eso. De que al igual que la iglesia de Galacia aparecen otras, donde aparecen o se introducen personas con una apariencia de piedad que tratan de cautivar, fascinar a la gente, atraerlos, desviando la atención del sacrificio de Jesús. Personas, vuelvo a repetir, con apariencia de piedad, pero que cautivan con nuevas revelaciones. Baste que usted ponga algún tipo de predicación en internet y usted encontrará de todo, bueno y no tan bueno. Y aparecen personas, supuestos profetas, apóstoles, diciéndole que tienen nuevas revelaciones que Dios les ha mostrado. Nuevas revelaciones que se centran en el esfuerzo del hombre. Algunos osó en decir que a la Biblia le faltaba un libro y él lo escribió. Fíjese usted. Y sin embargo, miles de personas van detrás de ese hombre. Porque él dice, o él argumenta que Dios le ha dado una nueva revelación. Hay personas que utilizan el Evangelio como medio de ganancia deshonesta para limpiarle los bolsillos a las personas. El concepto bíblico de ofrendar y diezmar está en la palabra, hermano. Pero también la Biblia nos advierte de aquellos que quieren hacer mercadería con el Evangelio de Jesucristo. Y hay gente que se llena los bolsillos, pastores, evangelistas. Ustedes parecerá extraño, pero esta es la realidad. Supuestos profetas, apóstoles que te traen una nueva enseñanza según ellos, que te prometen el oro y el oro, que te dicen que vas a caminar en la gloria, de que nunca vas a tener problemas, pero a cambio tú tienes que dar dinero, y saquean los bolsillos de familias completas y hacen mercadería del Evangelio de Jesucristo. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que el Cristo crucificado y resucitado no se menciona en ese religión. Lo peor es que no se le habla a la gente de que somos pecadores como somos todos, ¿o no, hermano? Todos somos pecadores. Lo peor es que se pasa muy por encima el hecho de que el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados si quiere entrar en el reino de los cielos. Eso ni se menciona. Eso ni se habla. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta oír esas cosas. Estamos acostumbrados a oír lo que nos digan, todo te va a ir bien, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. A veces yo indigno la sangre, hermano, cuando veo hermanos y hermanas que corren detrás de un supuesto profeta para que le diga lo que quiere oír.
Pablo tuvo que enfrentar situaciones como esta. Y probablemente más de un creyente diría, caramba, este hombre fue muy duro. Probablemente algún creyente de aquel momento pudo decir, este Pablo no tiene amor, no es sensible. ¿Cómo ha sido capaz Pablo de decirle esto a esta persona? ¿Saben? Eso se sigue repitiendo hoy en día. Hoy día también hay hombres y mujeres de Dios que se levantan en contra de esto esta mañana y se oponen a ese tipo de enseñanza. ¿Y saben qué hace una gran mayoría? Los critican y los juzgan. Porque quieren seguirse a la palabra de Dios. Y algunos dicen, no, lo que pasa es que ustedes son unos anticuados. Lo que pasa es que ustedes no tienen una revelación directa de Dios y por eso están así. Y no es así, hermano. Dios ha revelado lo que tenía que revelar y está en esta palabra. Lo que Dios tiene para ti, lo tiene para mí, está aquí ya revelado en la Escritura. Necesitamos la dirección y la sabiduría de Dios para comprender eso, pero cuando tú te levantas en contra de estas corrientes doctrinales que lo que hacen es daño a la iglesia, más de uno también se levanta y te dice, no, es que usted no tiene discernimiento. Una vez alguien me dijo, no, es que usted viene a apagar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo no permitía que alguien se pusiera 4 patas ladrando como un perro. ¿Y eso era una manifestación del Espíritu? No, eso no es una manifestación del Espíritu. Dios no denigra, Dios no degrada, no. En todo caso lo ensalza, pero Dios no lo rebaja a ser como un animal. ¿Me están comprendiendo, hermano? Pero evidentemente el pastor Medero no daba pie a que el Espíritu Santo se moviera. No, hermano, el Espíritu Santo no se mueve de esa manera. El Espíritu Santo no está para hacer un espectáculo ni un show de la iglesia. El Espíritu Santo está para convencer de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo está para transformar nuestra vida, para ser una mejor persona, no arrastrarle como una serpiente, peleando en medio de la iglesia. Porque aunque a ustedes les parezca extraño, eso sucede en algunos lugares. Y cuando hablo de lugares, me refiero a iglesias. ¿Me están entendiendo, hermano? Pablo se tuvo que enfrentar a una de estas situaciones. Y vuelvo a repetir, probablemente muchas personas le atacarían, pondrían en duda su criterio. ¿Saben por qué? Porque hablar y dar opiniones es grande. Y sobre todo cuando no se tiene responsabilidad con el asunto. Dice un dicho que no es lo mismo ver los toros. ¿Saben lo que es los toros, verdad? Esos bichitos chiquititos que tienen cuernos. No, son grandes. Algunos deben saber si hay otra variedad de toros que no conocen. Bueno, no es lo mismo ver los toros desde la grada que verlos en el ruedo, ¿no? Es muy fácil juzgar a un Pablo o a alguien que no es Pablo y decir, mira, no está bien lo que hizo. Tenía que haberlo hecho de otra manera. Pero hermano, había que verse en los zapatos de Pablo. Había que verse en esa situación. Hay personas que juzgan situaciones sin tener un conocimiento exacto de las cosas. Hay personas que juzgan situaciones porque se dejan llevar por el a mí me dijeron. No es que yo oí, a mí me parece. O nos dejamos llevar a veces por la simpatía o por la familiaridad y hacemos juicios equivocados sobre las cosas. Y el apóstol Pablo tuvo que enfrentar estas situaciones. Es muy fácil juzgar a aquellos que tienen la autoridad para tomar decisiones, pero quiero que entiendan algo. Dios respalda a aquellos a quienes se delega su autoridad y andan en sujeción a la palabra. ¿Dios ha dado autoridad a todos los creyentes? Sí, pero no todos andan en sujeción a la palabra. Y Dios no está obligado a respaldar en ningún momento a aquellos que no se sujetan a la palabra de Dios. Tú puedes decirme que viste un ángel o media docena de ellos. Tú puedes decirme que alguien se te apareció y te trajo una enseñanza, te trajo una revelación diferente. Si no está en la palabra, me da igual qué clase de ángel tuviste, no te estás sujetando a la palabra. ¿Me entienden, hermano? Eso es lo que dice Pablo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjense, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hay personas que
por ahí de que tuvieron una revelación de que se le apareció alguien. Yo no sé qué pudo ser ese alguien. Y dice, Dios me mostró esto, pero no hay ninguna base, no hay ningún fundamento en la Escritura acerca de eso. ¿Y saben qué? Cientos de personas fueron detrás de esa revelación. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios, porque no hay palabra de Dios. ¿Y saben lo que es eso? Eso es pervertir el Evangelio de Jesucristo. Puede sonar bonito lo que esas personas dicen, porque saben cómo seducir a las personas, saben cómo cautivar, cómo fascinar a las personas, diciéndoles lo que quieren oír. Puede sonar incluso parecer espiritual, pero hermanos, si eso no tiene una base en la palabra de Dios, hay que desecharlo. Por muy bonito que parezca, Pablo arremetió contra estas personas y estas enseñanzas. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque él tenía un compromiso con la verdad de Dios. Él tenía un compromiso con la verdad y no estaba dispuesto. Ustedes dirán que Pablo era cabezudo, probablemente. Él no estaba dispuesto a ceder, aunque eso representara que todo el mundo se le volviera en contra. ¿Sabe por qué? Porque él trabajaba y él servía para agradar a Dios y no a los humanos. La Biblia dice en el capítulo 1, versículo 10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Dice Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo arremetió contra estas personas y contra esa enseñanza. ¿Por qué? Porque era un hombre que quería agradar a Dios. Si agradar a Dios significa que nadie quiere saber de mí, que así sea. Porque él tenía un compromiso con la verdad de la palabra. Hermano, este pasaje nos enseña algo importante. Tres cosas quiero resaltar rápidamente, no me voy a enredar mucho. Tres cosas a resaltar en este pasaje, pero antes me gustaría leer en el capítulo número 3, 5 versículos que dice la palabra aquí. Gálatas capítulo 3, de 1 al 5. Fíjense lo que dice la palabra. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, fíjense lo que le dice Pablo, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol Pablo está a través de esta palabra confrontando la situación que estaban viviendo estas iglesias. Esto es un tema que bien quisiera llevar mucho tiempo a estudiar porque enriquece mucho nuestra vida espiritual. Pero quiero resaltar tres cosas importantes que uno aprende a través no solamente de este pasaje, sino de todo el libro de Gálatas. Número uno es que usted y yo tenemos un enemigo que es astuto. Un enemigo astuto. La palabra astuto significa, si usted lo busca en el diccionario, que tiene habilidad para engañar o tiene habilidad para evitar un daño. El mismo Señor dijo que debíamos ser astutos como serpientes, ¿sí o no? Pero en el sentido de que seamos hábiles en evitar un daño. Pero también dice sencillo como varón, ¿ven? Pero cuando se trata de Satanás el diablo, cuando la Biblia nos habla acerca de sus sutilezas, sus artimañas, nos está diciendo que es astuto para engañar. Satanás es muy hábil y él trata por todos los medios, hermano, de apartarte de la fe. Lo que Satanás estaba consiguiendo para aquellos hombres que se filtraron en aquella iglesia era apartar a muchos del Evangelio de Jesucristo, haciéndoles creer que habían que hacer ritos, ceremonias de carácter judío, tradiciones que llevaban para que las personas estuviesen amarradas a la ley. Hacía vano el sacrificio de Cristo cuando es por fe en el Señor. Cristo hizo todo lo que tenía que hacer para ser salvo. Usted no tiene que hacer nada para ser salvo, simplemente arrepentirse de sus pecados y creer en el sacrificio de Cristo. Amén, hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero aquellos señores se habían metido a decir, no, hay que hacer esto también
Él trata de, una de sus estrategias es tergiversar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Él trata de cambiarlo, de seducir a la gente, de cautivarlo, de desviar la atención de la gente para que corra detrás de cosas que no son importantes, que tienen apariencia de espiritualidad, que tienen apariencia de ser cosas buenas, pero no es lo principal, hermanos. Trata de desviar nuestra atención de la base y del fundamento de nuestra fe, que es el sacrificio de Cristo. Y esto no es nada nuevo. Esto es una estrategia que Satanás usa. La Biblia nos dice en el libro de Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de aquel árbol. Cuando la serpiente, ¿qué era la serpiente? Astuta. Va y le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, poniendo en duda la palabra de Dios, tratando de tergiversar, de cambiar el sentido de lo que Dios había dicho. La Biblia nos dice en 2 de Corintios, no hace falta que lo busque, pero la palabra dice en 2 de Corintios 11, del 13 al 15, que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y usted dice, he visto un ángel, pero ¿qué clase de ángel? Él se disfraza. Quiere decir que aparenta ser algo bueno. Nunca Satanás se va a presentar como algo feo y horrible, porque rápidamente tú lo vas a desechar, ¿o no, hermano? Pero él se disfraza, una apariencia angelical, celestial. Miren, hay un grupo religioso que se llama los mormones. ¿Han oído? El fundador de los mormones, José Smith, él dice que todo lo que él enseña fue recibido mediante la revelación de un ángel que se llama Morón. Él vio un ángel y un ángel le dijo que había unas tablas de oro escondidas en el bosque y que fuera se las ayudó a interpretar porque estaba en un lenguaje desconocido. Yo no dudo que ese hombre que José Smith haya visto un ángel, probablemente, pero un ángel de luz, no un ángel de lo que habla la palabra de Dios, un ángel de luz, el mismo diablo y el mismo demonio disfrazado de ángel de luz. ¿Por qué? Porque dio un mensaje diferente al Evangelio de Jesucristo. ¿Me entiende? Porque les trajo una palabra, una enseñanza contraria a lo que dice la Escritura. Por eso puedo señalar con toda seguridad que ese ángel que él vio, si es que lo vio, pero vamos a dar el crédito, vamos a decir que lo vio, pero fue un ángel de luz, no fue un ángel de Dios. Porque Pablo dice que si aún un ángel del cielo anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Hermano, ten en cuenta que hay un enemigo astuto que quiere engañar. Trata de buscar en la palabra, trata de conseguir madurez espiritual, trata de entrarte en el Señor para que no seas engañado. La segunda cosa que puedo entender en este pasaje es que hay muchos creyentes insensatos. La palabra insensato significa ignorante o torpe. Y Pablo, cuando lo habla, no es para insultar a los hermanos, lo hemos leído, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, que dice, o Gálatas insensatos. Insensato significa que no muestra un buen juicio, que no hace las cosas con madurez, que no hace las cosas de una manera juiciosa, sino que actúa a lo loco. Eso es un insensato. Y cuando Pablo le habla de esta manera a los Gálatas, él no los está insultando. Porque usted lee y le dice, oh Gálatas insensato. Caramba, Pablo se le fue la mano, ¿no? Parece que lo está insultando, no lo está insultando. Él está haciendo un llamado de atención sobre la actitud que habían asumido. Él está diciendo, ustedes han hecho las cosas sin entendimiento. Oh Gálatas, ustedes han actuado de una manera inmadura. Han actuado de una manera que no es correcta. Era lo que Pablo le estaba diciendo. Ahora, ¿por qué Pablo es tan duro con ellos? ¿Por qué Pablo les habla de esa manera a estos hombres? Tal vez que Pablo haga una revienta. Se llenó de coraje, le envía la sangre y le dijo lo primero que le vino a la mente. No, hermano. Pablo le habló con esta dureza porque ellos no estaban obedeciendo el Evangelio. Ellos, en lugar de avanzar, estaban retrocediendo en la fe. Como lo sé, lo dice la palabra en el capítulo 3, verso 3. Dice, tan necios son, habiendo comenzado
cristiano o avanza o retrocede. No me diga que hay un punto medio porque no lo hay. O usted avanza en el camino de la fe, o usted crece, o usted retrocede. ¿Cuál de ese tipo de personas eres tú? ¿De los que avanzan o de los que retroceden? Pablo habla con estos Gálatas y les escribe. Y fíjense en la pregunta que dice, donde él habla de qué os fascinó, en el versículo número 1 del capítulo 3. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros que cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fíjense que el término fascinó. Lo hemos oído más de una ocasión probablemente, pero no es muy común, a lo mejor en nuestras conversaciones. Pero saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra que se utiliza en el idioma original del griego para utilizar esta expresión fascinó, ¿sabe qué significa? Embrujó. ¿Quién os embrujó? ¿Quién os hechizó? Dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo utiliza esta expresión para hacerle ver la seriedad de la conducta que estaban asumiendo ellos. El término fascinar significa embrujar. Es como si Pablo le dijera, pero señores, ¿qué les pasó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los cautivó para que ustedes se apartaran del evangelio? ¿Qué fue lo que era tan fuerte en su vida para que ustedes se apartaran? ¿Qué fue lo que les atrajo tanto para que no se dieran cuenta, para que se olvidaran de que Cristo murió por ustedes en la cruz del Calvario? El apóstol Pablo utiliza esta expresión para hacernos pensar, para hacernos recapacitar, hermano. Es como si hubiesen sido víctimas de un hechizo. Ellos que caminaban tan bien, que andaban en la fe tan bien, ahora comienzan a ir para atrás. Oye, ¿qué les pasó? ¿Qué fue que les hicieron? ¿Qué les enseñaron para que se olvidaran tan rápido del evangelio? Esa era la idea, lo que Pablo les está enseñando. Y esto me enseña algo a mí también, hermano. Porque uno dice, bueno, eso le pasó a aquellos creyentes, a nosotros no nos pasa eso. No, hermano. Recuerda, Satanás es muy sutil y es muy astuto. Muchas veces también, o cuántas veces se presentan en nuestra vida aparentemente cosas inofensivas que nos cautivan, que nos seducen de alguna manera al punto que desobedecemos la palabra de Dios y no tenemos en cuenta lo que dice el Señor. ¿Cuántas personas tal vez seducidas por un afán de reconocimiento, por un afán de ser admirados, critican, mienten y desprecian a otros? ¿Para qué? Para acaparar la atención sobre sí mismos. Había personajes en la palabra de Dios. Diótrefes, la Biblia habla acerca de él. Un hombre que rechazaba a todo el mundo. ¿Por qué? Porque él quería ser el centro de atención en la iglesia. Él quería que todo el mundo lo mirase a él. ¿Me entiende? ¿Qué era lo que seducía a ese hombre? ¿Qué era lo que tenía en su mente que lo hacía actuar de esa manera? ¿Cuántos también son seducidos por las comodidades del dinero? Las comodidades que el dinero ofrece y se lanzan a una vida de ganancias deshonestas. Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente inconversa. Porque de la gente inconversa damos por hecho que viven de esa manera, muchos de ellos, aunque hay gente buena ahí afuera, hay gente respetuosa. Pero ¿cuántos creyentes seducidos por las comodidades del dinero ofrecen? Se lanzan, vuelvo a repetir, a una vida de ganancias deshonestas y comienzan a hacer mercadería con el evangelio de Jesucristo. Y utilizan su posición espiritual o su posición como líder de una iglesia para saquear los bolsillos de la familia. ¿Qué es lo que les cautiva? ¿Qué es lo que les cruza en la mente como para que dejar al Señor y correr tras esa cosa? ¿Cuántos fascinados o cautivados por alcanzar algún puesto de liderazgo en las iglesias comienzan a usar mal los nombres que Dios ha dado? Diciendo y haciendo disparate para que la gente los mira, para adquirir fama, para decir ahí está el apóstol, o ahí está el profeta, o esto o lo otro. ¿Qué es lo que les cautiva? ¿Qué es lo que les hechiza a estas personas? Al punto de que se olviden de
fue crucificado en la cruz del Calvario. No nos olvidemos de eso. Pablo le dijo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Dios nos dice en el Antiguo Testamento: mira, cuando las cosas te vayan bien, no te olvides de quien te ha dado la bendición, Señor. No te olvides de mí, Señor. Damos por hecho que por venir a la iglesia estamos acordados de Jesucristo. Damos por hecho que por cantar algunas canciones que hablan de Jesús nos estamos acordando de Él. Pero luego salimos de ahí afuera y nos olvidamos de Él. Y nos envolvemos en un estilo de vida que mismo de acá. Hacemos y decimos verdaderos disparates. Y aún así nos proclamamos creyentes en Cristo Jesús. Corremos detrás de bendiciones. Y yo no digo que la bendición sea malo. Yo quiero ser bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos, hermano? Yo quiero ser bendecido porque la bendición proviene de Dios. Pero recuerda algo importante. El Evangelio no está para que tú seas bendecido. El Evangelio no gira en torno a ti. Porque a veces pensamos que el Evangelio es para mi bendición. No es así, hermano. La figura principal del Evangelio es Cristo. El Evangelio está para que nosotros le conozcamos a Él. Para que nosotros anhelemos estar con Cristo. Para que nosotros anhelemos servir a Cristo. No para que Cristo me sirva a mí. Cristo no es mi milagrero. Cristo no es mi cajero automático. Entiendan las cosas, hermano. El Evangelio gira en torno a Jesucristo. Por eso decimos que es cristocéntrico. Significa Cristo es el centro. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. Nuestra vida debe girar en torno a Jesucristo. No Cristo en torno a nosotros, hermano. Aquí es importante ser. Nosotros somos sus discípulos, sus siervos, que le servimos y que vamos a traer. Amén, hermanos. Y por último quiero decir, hemos hablado de que tenemos un enemigo astuto, de que hay muchos creyentes insensatos que se dejan seducir, que se dejan cautivar o hechizar por otras cosas que no son Dios. Y por último, hay una constante necesidad en nuestra vida. En ti y en mí. Hay una constante, cuando digo constante, de que es siempre. Hay una necesidad siempre en ti y en mí. ¿Saben cuál es? La de afianzarnos en la fe. La de crecer en el Evangelio de Jesucristo. La de fortalecernos en su camino. Eso es una necesidad que todos tenemos. Y es una necesidad que hay que cultivar de manera constante, no de vez en cuando, de manera constante. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad, escúcheme bien, de apartarnos de la fe. Esa posibilidad está cada día delante de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo: el que piensa que está firme, que mire que no caiga. El que piensa que está firme, no se descuide, esté atento, afiáncese en la fe, y Satanás buscará con astucia la manera de arrastrarte fuera del camino del Señor. Ponme atención. Él buscará la manera de arrastrarte fuera del camino del Señor. Y en ocasiones tratará de hacerlo con cosas que tú ni te imaginas, con cosas que tú ni pensabas que podrían ser. A veces Satanás tratará de utilizar hasta tu propia familia, un problema familiar, un pleito, un conflicto, cualquier situación de esta para que tú te apartes de la fe. A veces Satanás utilizará una enseñanza determinada como estaba utilizando a los Gálatas en la iglesia de Galacia, metiendo ideas y enseñanzas que no eran de acuerdo al Evangelio. A veces utilizará hasta la propia amistad o una persona o un familiar. Por eso, hermanos, debemos estar alertas e ir afianzándonos cada día y actuar con sabiduría. ¿Cómo me puedo afianzar cada día con el Señor? Mire, usted puede leer tranquilamente en su casa el capítulo 5 y 6 de Gálatas, y ahí le va a decir cómo usted se puede afianzar en la fe. Le menciono rápidamente algunas cosas. Usted puede afianzarse en la fe cada día cuando usted vive y anda en el Espíritu. Eso lo dice Gálatas capítulo 5. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. ¿Eso qué significa? Vivir en obediencia al Señor. Caminar en obediencia al Señor.
del Espíritu sencillamente obedecer a Dios y caminar como Dios quiere que caminemos. Tú te puedes afianzar en el Señor cuando tú no vas buscando tu vanagloria personal, sino que cultivas una actitud de humildad en la vida. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso lo dice Gálatas capítulo 5 también, el versículo 26. Dice: no nos hagamos vanagloriosos. Nos dice la palabra también que no debemos meternos a pleito con nadie. Y somos cuidados a eso, a pleitear. En un pleito nadie gana, hermano. Aunque usted crea que diga: no, yo gané, yo tenía razón. Nadie gana. La Biblia dice que no nos metemos en pleito con nadie que no sea envidioso. Lo dice también el versículo 26. Dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, pidiéndonos unos a otros. Ten un espíritu perdonador. Ten un espíritu restaurador, aunque no te vaya bien a esa persona. Si Dios te ha perdonado, ¿por qué no puedes perdonarlo? ¿O es que tú eres mejor que los demás? Tengamos un espíritu restaurador. Seamos sensibles a las necesidades de los demás. Hagamos el bien. Y un largo etcétera que nos dice el capítulo 5 y 6 de Gálatas. Lean en su casa tranquilamente. De esa manera, ¿sabes qué? Tú vas a crecer en la fe. Tú vas a cimentar tu vida de una manera espiritual y no vas a actuar como un necio, no vas a actuar como un insensato, sino como un hombre y una mujer maduro en el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Amén. No es algo inalcanzable, como eso no se va a perder, no. Dios te ayuda a que tú lo aprendas si tú quieres aprender. Dios te ayuda a caminar. Dios te ayuda a madurar. Justamente los miércoles estamos hablando de un tema que es la madurez espiritual. Dios quiere que tú lo aprendas. Eso es lo importante. Y que nunca jamás se te olvide que lo importante del Evangelio es Jesucristo. Nosotros no somos los importantes, es Él. Nosotros miramos en torno a Él y no Él en torno a nosotros. Amén. Vamos a orar en esta tarde por Dios. Aleluya. Te invito a que